Sol Invictus. El Imperio Krask es implacable. Toman lo que quieren, esclavizan a quien quieren y aplastan cualquier resistencia que se les oponga. Esto se sabía en toda la galaxia. El Imperio Krask controlaba más espacio que cualquier otra especie, y parecía que cada día anunciaban otra conquista, otro planeta añadido a su vasto imperio. Algunos aceptaron su dominio más rápidamente que otros. Los pacíficos y sociables Draenei se sometieron casi de inmediato, y fueron recompensados con que, en su mayor parte, se les dejara en paz. Muchos fueron capturados y utilizados como mensajeros para apoyar la infraestructura de su imperio, pero al resto se les dejó gobernar sus propios planetas, siempre y cuando pagaran los elevados impuestos que se les imponían y cumplieran sin cuestionar ninguna de las instrucciones de los Krask. Sin embargo, otros opusieron una resistencia más fuerte. Los astutos Trak, con su destreza para la tecnología, lucharon durante semanas antes de aceptar lo inevitable y rápidamente fueron obligados a trabajar como obreros en fábricas. Los militantes Gomag, fuertes y resistentes, aguantaron casi 2 meses. Pero, al final, las constantes pérdidas les pasaron factura y los restos destrozados de su pueblo se doblegaron ante sus señores Krask. Como castigo por resistirse a lo inevitable, los Gomag fueron expulsados de su propio planeta natal y deportados para realizar trabajos forzados en lejanos planetas mineros. No toda la galaxia había caído aún bajo el dominio de los Krask, pero la mayoría consideraba que era solo cuestión de tiempo. La pregunta que rondaba la mente de todos los líderes planetarios no era si los Krask vendrían a por ellos, sino cuándo. Muchos sufrían pesadillas en las que veían aparecer en el cielo de su hogar aquellas naves rojas como la sangre, especialmente los que se encontraban justo en las fronteras del Imperio Krask como los Drov y los Bura. Así que, cuando las fronteras en constante expansión del Imperio Krask se apoderaron de una pequeña estrella amarilla con 8 o 9 planetas, se le prestó poca atención. La raza que vivía allí había casi terminado de colonizar las partes habitables de su propio sistema, y se habían hecho planes para un primer contacto pacífico cuando comenzaran a aventurarse fuera de él. Pero, por desgracia, no parecían haber progresado lo suficientemente rápido para ello, y su primer contacto iba a ser con los Krask. Algunos xenólogos sacudieron sus equivalentes a la cabeza con lástima, esperaron que quedaran suficientes piezas para estudiar su cultura más adelante y dejaron de pensar en el asunto. No fue ninguna sorpresa cuando los mensajeros de Draenei comenzaron a informar de que estos humanos, como se llamaban a sí mismos, estaban resistiendo. La mayoría lo hizo, al menos al principio. Pero lo sorprendente fue lo bien que lo estaban haciendo. Por morbosa curiosidad, se dirigieron los sensores hacia el sistema estelar, Sol, para observar la inevitable conquista sangrienta. El retraso lumínico de las naves de observación, situadas a unas pocas semanas luz de distancia, permitió reconstruir algunos de los primeros acontecimientos de la guerra. Fieles a su costumbre, los Krask habían anunciado su presencia destruyendo uno de los mundos coloniales más pequeños e inmediatamente transmitiendo una exigencia de rendición incondicional y lealtad. Una docena de acorazados y varias naves de apoyo se colocaron en órbita alrededor de la Tierra, el tercer planeta y hogar de los humanos, y esperaron una respuesta. La flota ardió. Se lanzó una enorme salva de cientos de ojivas nucleares, suficientes para convertir en vidrio todo el planeta desde el que se lanzaron, si hubieran apuntado hacia allí. Los láseres defensivos de los Krask destruyeron muchos antes de que pudieran impactar, pero eran simplemente demasiados. Los 12 acorazados fueron destruidos en cuestión de minutos, y muchas de las naves más pequeñas se perdieron en la estela de destrucción. Sin embargo, las naves que sobrevivieron a la salva inicial no fueron destruidas con una segunda. En cambio, se vio como las naves humanas se acoplaban a ellas y poco después, las naves Krask parecían haber perdido el control a manos de los humanos. Aunque los abordajes no eran algo inaudito, desafiar a los Krask en combate cuerpo a cuerpo se consideraba una locura. Sin embargo, estos humanos no solo lo habían hecho, sino que al parecer habían ganado tras acabar con el resto de su flota de combate. Los Krask estaban furiosos. Los anuncios oficiales, por supuesto, simplemente describían a los humanos como obstinados pero condenados al fracaso, que pronto se darían cuenta de la magnitud de su error. Pero nunca antes los Krask habían subestimado tan profundamente la resistencia a la que se enfrentarían. Nunca una de sus flotas había sido derrotada tan contundentemente. Nunca su orgullo había sufrido un golpe tan duro. Incluso con tecnología superlumínica, reunir una nueva flota a partir de las guarniciones cercanas y viajar a través de distancias interestelares llevaba tiempo. Pasó casi un año antes de que la segunda flota,
fácilmente un orden de magnitud mayor que la primera, llegara al sistema solar. Y cuando llegaron, inmediatamente descubrieron que los humanos no habían estado inactivos. Por supuesto, eran cautelosos y no se acercaban demasiado a ningún planeta importante, habiendo aprendido de su error la última vez. Pero ahora los humanos habían desplegado sus propios buques de guerra y, lo que era más inquietante, utilizaban muchas de las mismas tecnologías que los Krask, aparentemente obtenidas mediante ingeniería inversa a partir de las naves capturadas y puestas en producción en un periodo de tiempo absurdamente corto. Esta vez, la salva nuclear procedía de las naves principales y, aunque no fue tan devastadora como la primera, causó estragos. Los humanos nunca luchaban de frente, sino que atacaban rápidamente y luego se retiraban, causando mucho más daño del que sufrían. Los misiles con ojivas avanzadas interrumpían los sensores, dejando a las naves prácticamente ciegas. Las minas que flotaban en el vacío se adherían magnéticamente a los cascos antes de detonar. Las balas cinéticas hiperveloces lanzadas desde distancias extremas impactaban sin previo aviso. Varias naves humanas, dañadas sin posibilidad de reparación, fueron capaces de dirigirse hacia una trayectoria de colisión y llevarse consigo a otra nave Krask. A pesar del enorme tamaño de la flota Krask, la petición de refuerzos no se hizo esperar. Los humanos eran inferiores en número y armamento, pero por cada nave que perdían, la flota Krask perdía 3. Tenían que saber lo imposible que era la lucha, no podían ignorarlo, y sin embargo siguieron luchando. Se movilizaron naves de todos los rincones del Imperio Krask. Este sistema humano, con su obstinada rebeldía, había asestado un golpe imperdonable a su orgullo, y pretendían vengarse. Cientos de naves de todos los tamaños se dirigieron al sistema solar a toda velocidad. Finalmente, el peso de la flota Krask comenzó a cambiar el rumbo de la guerra. Los humanos construían más naves de guerra casi tan rápido como eran destruidas, pero frente a los innumerables Krask, finalmente comenzaron a perder terreno. Las colonias jovianas cayeron primero, y las naves se vieron obligadas a retirarse y dejar la lucha en manos de las fuerzas terrestres. Sin embargo, una vez más, los humanos opusieron una defensa increíblemente fuerte. Después de que los bombardeos orbitales destruyeran la mayoría de las estructuras defensivas, los soldados de choque Krask esperaban una conquista fácil sobre la población civil restante. Pero se encontraron con resistencia en todos los frentes, incluso por parte de civiles que claramente no tenían entrenamiento militar. Circulaban rumores de que no solo los hombres, sino también las mujeres e incluso los niños, tomaban cualquier arma que encontraban para causar el mayor daño posible de cualquier forma imaginable. Se sabotearon centrales eléctricas, se envenenaron suministros y se asesinó a líderes. Las colonias jovianas acabaron cayendo, y luego las ciudades de Marte. Los Krask ganaban terreno lentamente, de forma inevitable, pero pagaban cada centímetro con sangre. Cuando cayó el último de los buques de guerra humanos y los Krask finalmente comenzaron a aterrizar en la propia Tierra, pensaron que la victoria estaba al alcance de la mano. Los colonos habían estado luchando por sus vidas, sus familias y sus hogares, y habían opuesto una resistencia increíble gracias a su firme determinación. Pero los habitantes de la Tierra luchaban por la supervivencia misma de su especie, y su resistencia solo podía describirse como una locura. Todas las bases que establecían los Krask debían estar bajo vigilancia constante para evitar que saboteadores humanos se infiltraran en el complejo y causaran estragos. Todos los convoyes de suministros necesitaban una escolta numerosa para prevenir ataques improvisados y además debían detenerse regularmente para buscar posibles trampas colocadas en su camino. Mientras que las colonias de otros planetas, al carecer de terraformación, solo ofrecían unos pocos lugares a los que los humanos podían retirarse, su planeta natal no tenía tales restricciones. Cuando se perdieron las ciudades, los humanos lucharon desde las colinas, desde los bosques, desde las cuevas. Al menos un grupo incluso logró lanzar ataques desde una base submarina. La resistencia no tenía precedentes. Ninguna otra especie en la historia de la galaxia había seguido luchando una vez que se dio cuenta de que era inútil. Pero cuanto más desesperada era la situación para los humanos, más duro parecían luchar y más astutos y horribles se volvían sus métodos. Pasaron los años y la resistencia finalmente disminuyó. Un descuido de un guardia podía provocar fácilmente la muerte de cientos de Krask, mientras que un disparo afortunado podía matar a un humano, pero los Krask simplemente tenían el número necesario para soportar las pérdidas y los humanos no. Finalmente, después de 6 meses sin un solo incidente, el líder militar Krask declaró que los humanos habían sido cazados hasta su extinción.
Se situó sobre las ruinas de un monumento humano y transmitió un mensaje en directo a toda la galaxia, proclamando la victoria y prometiendo que cualquier otra raza que intentara tal resistencia sería aplastada de manera similar. La transmisión en directo mostró brevemente al líder militar y a todo su séquito envueltos en llamas antes de que la explosión destruyera también las holocámaras. En toda la galaxia, la resistencia humana había cautivado, horrorizado y finalmente entristecido a las innumerables especies sensibles que los observaban. Pero al mismo tiempo, incluso en sus últimas horas, también los inspiraron. El tan cacareado Imperio Krask, con recursos que eclipsaban por completo a este único sistema, había fracasado como nunca antes. Habían perdido miles de naves de guerra, miles de millones de soldados habían muerto y tenían muy poco que mostrar a cambio. Los humanos podían estar muertos, o casi, pero eran los únicos de todas las razas de la galaxia que habían muerto sin ser conquistados. Los rumores también circulaban por todo el Imperio Krask. Los mensajeros Drena, a puerta cerrada, compartían la verdad de lo que había sucedido en el sistema solar, y no la propaganda adornada que distribuían sus señores Krask. Una raza había debilitado todo el imperio. Muchas de las colonias exteriores se quedaron sin supervisores, ya que se habían destinado muchos recursos a aplastar a los humanos. Y por primera vez en siglos, cuando los esclavos alzaron la vista hacia sus amos, no sintieron miedo de sus látigos, sino odio por su crueldad. Los Trak fueron uno de los primeros en resistirse, aunque de forma silenciosa. En sus fábricas, comenzaron a crear pequeños defectos en la tecnología que producían. Todo funcionaba bien cuando se probaba, pero en circunstancias extremas, como el combate, fallaba, a menudo de forma espectacular. Poco después, los equipos de trabajo Gomak comenzaron a resistirse, asegurándose de que los supervisores solitarios sufrieran accidentes, hasta que quedaron tan pocos que pudieron abrumarlos con su simple superioridad numérica. Y siempre, los sumisos Drena pasaban discretamente cualquier información que creían que podía ayudar cuando los Krask no prestaban mucha atención. Fuera del imperio, muchas civilizaciones centraron su atención en los Krask. Sus fronteras, algo sin precedentes, habían dejado de expandirse. Ningún otro planeta había caído bajo su asedio desde la campaña contra los humanos. Cuando los Drena viajaban para entregar las amenazas y ultimátums habituales, comenzaron a transmitir otro mensaje. Una idea imposible. Los Krask tenían miedo. Puede que hubieran derrotado a los humanos, pero les había costado muy caro, y la mayoría de las tropas que aún permanecían en la Tierra estaban convencidas de que todavía quedaban algunos humanos acechando en las sombras. Las razas esclavizadas se estaban volviendo cada vez más rebeldes, menos dispuestas a seguir las órdenes que antes obedecían sin cuestionar. Tenían que desviar cada vez más de sus escasos recursos para evitar que los levantamientos causaran demasiados daños, y con gran parte de su infraestructura construida sobre mano de obra esclava ahora poco fiable, su economía comenzaba a colapsar. Fueron los Bura, guerreros orgullosos y honorables, quienes dieron el siguiente paso. Justo en las fronteras del espacio Krask, sabían que su tiempo era limitado y esperaban al menos causar algún daño a los Krask antes de ser derrotados. Pero ahora, al ver lo mucho que se habían debilitado los Krask, formularon un nuevo plan. Reunieron el 90% de sus fuerzas militares, dejando solo las defensas mínimas alrededor de sus mundos, y realizaron una maniobra sin precedentes. Lanzaron un ataque contra un mundo Krask. Sufrieron grandes pérdidas. A pesar de sus dificultades, los Krask seguían siendo un poderoso imperio militar y montaron una formidable defensa. Pero sin refuerzos y con unos atacantes que, por una vez, los superaban en número, los Krask se vieron obligados a ordenar la retirada. Y por primera vez en la historia, el territorio del Imperio Krask se redujo. Envalentonados por el éxito de los Bura, otros pueblos cercanos a los Krask comenzaron a lanzar sus propios ataques. No todos tuvieron éxito, pero muchos sí, e incluso los que fracasaron le costaron a los Krask recursos que no podían permitirse perder. Poco a poco, su otrora poderoso imperio se desmoronó, y su derrota final era ahora tan inevitable como lo había sido en su día su victoria. Cada vez más razas se unieron al esfuerzo, incluso aquellas que de otro modo habrían sido hostiles entre sí unieron sus fuerzas para derrotar a su enemigo común. Hoy en día, el Imperio Krask ya no existe. Todavía hay focos aislados de Krask, piratas que saquean y roban para mantenerse, pero en el mejor de los casos son una molestia, solo un peligro para las colonias más remotas y mínimamente defendidas. De una manera extraña, los peores conquistadores de la historia se convirtieron en fundamentales para establecer la paz galáctica,
ya que la enemistad compartida hacia los Krask permitió que enemigos acérrimos aprendieran a trabajar juntos. Pero nada de esto habría ocurrido si los humanos de la Tierra no hubieran montado una defensa imposible contra un enemigo implacable y hubieran demostrado a la galaxia que no eran tan invencibles como afirmaban. Hasta el día de hoy, hay un monumento conmemorativo en el planeta Tierra. Gran parte del planeta ha sido recuperada por la naturaleza, ya que nadie se siente digno de reclamarlo como colonia. Pero en un rincón del mundo, rodeado por las ruinas de una de las ciudades humanas más grandes, se erige un enorme obelisco en el que se han grabado minuciosamente los nombres de todos los humanos conocidos que murieron en la guerra contra los Krask. En su interior hay un archivo digital con toda la información que hemos podido recopilar sobre ellos. Los humanos han desaparecido, pero aunque nunca lo sabrán, su heroísmo le dio a la galaxia un futuro libre de tiranía y subyugación, y su sacrificio nunca será olvidado. Una guardia de honor, compuesta por voluntarios de todos los ejércitos de la galaxia, vigila sin descanso el obelisco. Los humanos han desaparecido, pero honraremos su memoria por toda la eternidad.